Libro quinto. De los recursos de apelación, casación y revisión. Título primero. Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos. Artículo 846 bis A. Las sentencias dictadas en el ámbito de la audiencia provincial y en primera instancia por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado serán apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. Serán también apelables los autos dictados por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado que se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, así como en los casos señalados en el artículo 676 de la presente ley. La Sala de lo Civil y Penal se compondrá, para conocer de este recurso, de 3 magistrados. Artículo 846 bis B. Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes, dentro de los 10 días siguientes a la última notificación de la sentencia. También podrá recurrir el declarado, exento de responsabilidad criminal, si se le impusiere una medida de seguridad, o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el Código Penal. La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en el trámite de impugnación, pero este recurso quedará supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. Artículo 846 bis C. El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguientes: a que en el procedimiento, o en la sentencia, se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado. A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros, los relacionados en los artículos 850 y 851, entendiéndose las referencias a los magistrados de los números 5 y 6 de este último como también hechas a los jurados. La existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al jurado, o defecto en la proposición del objeto de aquel, siempre que de ello se derive indefensión, bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devolución al jurado, y ésta no hubiera sido ordenada. B. Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos, o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad, o de la responsabilidad civil. C. Que se hubiese solicitado la disolución del jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente. D. Que se hubiese acordado la disolución del jurado, y no procediese a hacerlo. Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta. En los supuestos de las letras A, C y D, para que pueda admitirse a trámite el recurso, deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada. Artículo 846 bis T. Del escrito interponiendo recurso de apelación, el secretario judicial dará traslado, una vez concluido el término para recurrir, a las demás partes, las que, en término de 5 días, podrán impugnar el recurso o formular recurso supeditado de apelación. Si lo interpusieren, se dará traslado a las demás partes. Concluido el término de 5 días sin que se impugne o se formule apelación supeditada, o, en su caso, efectuado el traslado a las demás partes, el secretario judicial emplazará a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, para que se personen en plazo de 10 días. Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso, se devolverán por el secretario judicial los autos a la audiencia provincial, que declarará firme la sentencia, y procederá a su ejecución. Artículo 846 bis E. Personado el apelante, el secretario judicial señalará día para la vista del recurso, citando a las partes personadas, y, en todo caso, al condenado y tercero responsable civil.
La vista se celebrará en audiencia pública, comenzando por el uso de la palabra la parte apelante seguido del Ministerio Fiscal, si este no fuese el que apeló, y demás partes apeladas. Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelación, esta parte intervendrá después del apelante principal que, si no renunciase, podrá replicarle. Artículo 846 bis f. Dentro de los 5 días siguientes a la vista, deberá dictarse sentencia, la cual, si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras A y D del artículo 846 bis c, mandará devolver la causa a la audiencia para celebración de nuevo juicio. En los demás supuestos, dictará la resolución que corresponda. Artículo 846 ter. 1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, y las sentencias dictadas por las audiencias provinciales, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en primera instancia, son recurribles en apelación ante las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia de su territorio, y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, respectivamente, que resolverán las apelaciones en sentencia. 2. La Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, se constituirán con 3 magistrados, para el conocimiento de los recursos de apelación previstos en el apartado anterior. 3. Los recursos de apelación contra las resoluciones previstas en el apartado 1 de este artículo, se regirán por lo dispuesto en los artículos 790, 791 y 792 de esta ley, si bien las referencias efectuadas a los juzgados de lo penal se entenderán realizadas al órgano que haya dictado la resolución recurrida, y las referencias a las audiencias al que sea competente para el conocimiento del recurso. Título segundo. Del recurso de casación. Capítulo primero. De los recursos de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Sección primera. De la procedencia del recurso. Artículo 847. 1. Procede recurso de casación a por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra primero las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Segundo, las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. B. Por infracción de ley del motivo previsto en el número primero del artículo 849 contra las sentencias dictadas en apelación por las audiencias provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 2. Quedan exceptuadas aquellas que se limiten a declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera instancia. Artículo 848. Podrán ser recurridos en casación, únicamente por infracción de ley, los autos, para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso, y los autos definitivos dictados en primera instancia, y en apelación por las audiencias provinciales, o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre, y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada. Artículo 849. Se entenderá que ha sido infringida la ley para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación primero cuando, dados los hechos que se declaren probados en las resoluciones comprendidas en los 2 artículos anteriores, se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo, u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Segundo, cuando haya existido error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Artículo 850. El recurso de casación podrá interponerse por quebrantamiento de forma primero, cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente. Segundo, cuando se haya omitido la citación del procesado, la del responsable civil subsidiario, la de la parte acusadora, o la del actor civil, para su comparecencia en el acto del juicio oral, a no ser que estas partes hubiesen comparecido en tiempo,
dándose por citadas. Tercero, cuando el presidente del tribunal se niegue a que un testigo conteste, ya en audiencia pública, ya en alguna diligencia que se practique fuera de ella, a la pregunta o preguntas que se le dirijan siendo pertinentes y de manifiesta influencia en la causa. Cuarto, cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente, no siéndolo en realidad, siempre que tuviese verdadera importancia para el resultado del juicio. Quinto, cuando el tribunal haya decidido no suspender el juicio para los procesados comparecidos, en el caso de no haber concurrido algún acusado, siempre que hubiere causa fundada que se oponga a juzgarles con independencia y no haya recaído declaración de rebeldía. Artículo 851. Podrá también interponerse el recurso de casación por la misma causa primero, cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo. Segundo, cuando en la sentencia solo se exprese que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado, sin hacer expresa relación de los que resultaren probados. Tercero, cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y defensa. Cuarto, cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el tribunal no hubiere procedido previamente como determina el artículo 733. Quinto, cuando la sentencia haya sido dictada por menor número de magistrados que el señalado en la ley, o sin la concurrencia de votos conformes que por la misma se exigen. Sexto, cuando haya concurrido a dictar sentencia algún magistrado cuya recusación, intentada en tiempo y forma, y fundada en causa legal, se hubiese rechazado. Artículo 852. En todo caso, el recurso de casación podrá interponerse, fundándose en la infracción de precepto constitucional. Artículo 853. Derogado. Artículo 854. Podrán interponer el recurso de casación el Ministerio Fiscal, los que hayan sido parte en los juicios criminales, los que sin haberlo sido resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y otros. Los actores civiles no podrán interponer el recurso, sino en cuanto pueda afectar a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado. Sección segunda, de la preparación del recurso. Artículo 855. El que se proponga interponer recurso de casación pedirá, ante el tribunal que haya dictado la resolución definitiva, un testimonio de la misma, y manifestará la clase o clases de recurso que trate de utilizar. Cuando el recurrente se proponga fundar el recurso en el número segundo del artículo 849, deberá designar, sin razonamiento alguno, los particulares del documento que muestren el error en la apreciación de la prueba. Si se propusiere utilizar el de quebrantamiento de forma, designará también, sin razonamiento alguno, la falta o faltas que se supongan cometidas, y, en su caso, la reclamación practicada para subsanarlas, y su fecha. Artículo 856. La petición expresada en el precedente artículo se formulará mediante escrito autorizado por abogado y procurador, dentro de los 5 días siguientes al de la última notificación de la sentencia o auto contra que se intente entablar el recurso. Artículo 857. En dicho escrito, se consignará la promesa solemne de constituir el depósito que establece el artículo 875 de la presente ley. Si la parte que prepare el recurso hubiera sido declarada insolvente, total o parcial, o se le hubiera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pedirá al tribunal que se haga constar expresamente esta circunstancia en la certificación de la sentencia que deberá librarse, y se obligará además a responder, si llegare a mejor fortuna, del importe del depósito que, según los casos, deba constituir. Artículo 858. El tribunal, dentro de los 3 días siguientes, sin oír a las partes,
tendrá por preparado el recurso si la resolución reclamada es recurrible en casación, y se han cumplido todos los requisitos exigidos en los artículos anteriores. Y, en el caso contrario, lo denegará por auto motivado, del que se dará copia certificada en el acto de la notificación a la parte recurrente. Artículo 859. En la misma resolución en que se tenga por preparado el recurso se mandará que el secretario judicial expida, en el plazo de 3 días, el testimonio de la sentencia, con los votos particulares, si los hubiere, y una vez librado, el secretario judicial emplazará a las partes, para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro del término improrrogable de 15 días, si se refiere a resoluciones dictadas por tribunales con sede en la península, de 20 días, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de 30, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de Canarias, o en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. Artículo 860. El recurrente a quien, para su defensa, se hubiera reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, o hubiera sido declarado insolvente, total o parcial, podrá solicitar del tribunal sentenciador que remita directamente a la Sala Segunda del Supremo el testimonio necesario para la interposición del recurso, o, en su caso, la certificación del auto denegatorio del mismo. La Sala acordará que el secretario judicial interese el nombramiento de abogado y procurador que puedan interponer el recurso que corresponda, si el recurrente no les hubiera designado. En uno y otro caso, la Sala señalará el plazo dentro del cual haya de interponerse. Artículo 861. El tribunal sentenciador, en el mismo día en que entregue o remita el testimonio de la sentencia o del auto, enviará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo certificación de los votos reservados, si los hubiere, o negativa en su caso, y dispondrá que se notifique a los que hayan sido parte en la causa, además del recurrente, la entrega o remesa del testimonio, emplazándoles para que puedan comparecer ante la referida sala a hacer valer su derecho dentro de los términos fijados en el artículo 859. A la vez que la certificación expresada, el secretario judicial remitirá otra en la que expresará sucintamente la causa, los nombres de las partes, el delito, la fecha de entrega del testimonio al recurrente, y, si el acusado se encuentra en prisión provisional, la fecha en que concluye tal situación, así como la del emplazamiento a las partes. También remitirá la causa o el ramo de ella en que se suponga cometida la falta, o que contenga el documento auténtico, cuando el recurso se haya preparado por quebrantamiento de forma, o al amparo del número segundo del artículo 849. La parte que no haya preparado el recurso podrá adherirse a él, en el término del emplazamiento, o al instruirse del formulado por la otra, alegando los motivos que le convengan. Artículo 861 bis a. Las sentencias contra las cuales pueda interponerse recurso de casación no se ejecutarán hasta que transcurra el término señalado para prepararlo. Si en dicho término se preparare el recurso, el tribunal dispondrá, al remitir la causa o ramo, que se contraiga testimonio de resguardo de la resolución recurrida, que conservará con las piezas separadas de la causa, para ejecución de aquella en su caso. También acordará en la misma resolución que continúe o se modifique la situación del reo o reos, y lo pertinente en cuanto a responsabilidades pecuniarias, así como adoptará en las mismas piezas los acuerdos procedentes durante la tramitación del recurso para asegurar en todo caso la ejecución de la sentencia que recayere. Si la sentencia recurrida fuere absolutoria, y el reo estuviere preso, será puesto en libertad. Artículo 861 bis b. Cuando el recurso hubiere sido preparado por uno de los procesados, podrá llevarse a efecto la sentencia desde luego en cuanto a los demás, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 903. Artículo 861 bis c. El desistimiento del recurso podrá hacerse en cualquier estado del procedimiento, previa ratificación del interesado, o presentando su procurador poder suficiente para ello. Si las partes estuvieren citadas para la decisión del recurso,
perderá el particular que desista la mitad del depósito, si lo hubiere constituido, y pagará las costas procesales que se hubiesen ocasionado por su culpa. Sección tercera. Del recurso de queja por denegación del testimonio pedido para interponer el de casación. Artículo 862. Si el recurrente se creyere agraviado por el auto denegatorio de que se habla en el artículo 858, podrá acudir en queja a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, haciéndolo presente al tribunal sentenciador, dentro de los 2 días siguientes al de la notificación de dicho auto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 863. Artículo 863. El tribunal dispondrá que se remita copia certificada del auto denegatorio a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y mandará emplazar a las partes, para que comparezcan ante la misma en los términos que previene el artículo 859, según los respectivos casos. Artículo 864. En las copias certificadas de los autos denegatorios previstas en los artículos anteriores, el secretario judicial hará constar también la situación económica de los que intenten la queja en los términos que previene el artículo 858. Artículo 865. Derogado. Artículo 866. Transcurrido el término del emplazamiento sin que haya comparecido el recurrente en queja, el secretario judicial dictará decreto declarando desierto el recurso, con las costas, y lo comunicará al tribunal sentenciador, para los efectos que correspondan, y quedará firme y consentido el auto denegatorio. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión. Artículo 867. Si el recurrente compareciere en tiempo, al verificarlo formulará, en escrito firmado por abogado y procurador, con la mayor concisión y claridad, los fundamentos de la queja. De dicho escrito, y del auto denegatorio, acompañará copias autorizadas para las demás partes personadas en la causa. Una de dichas copias se entregará al Ministerio Fiscal, y transcurridos 3 días, durante los cuales deberá éste exponer a la sala lo que estime conveniente sobre la procedencia o improcedencia de la queja, se pasará el rollo al magistrado ponente. Artículo 867 bis. Cuando alguna de las partes emplazadas comparezca en forma legal, dentro del término de emplazamiento, se le entregará copia del escrito del recurso y del auto denegatorio para que, si lo estima conducente, pueda impugnarlo en el mismo término de tercero día que se concede al Ministerio Fiscal. Artículo 868. Cuando el recurrente fuere insolvente total o parcial, o cuando tuviere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, y durante el término del emplazamiento compareciere ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la forma que previene el artículo 874, la Sala acordará que el secretario judicial interese el nombramiento de abogado y procurador de oficio para su defensa, y que les entregue la copia certificada del auto denegatorio para que, en el término de 3 días, formalicen el recurso de queja, si lo consideraren procedente, o se excuse el abogado en el caso de no hallar méritos para ello. Artículo 869. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, previo informe del magistrado ponente, y sin más trámites, dictará, en vista de los escritos presentados, la resolución que proceda. Artículo 870. Cuando la Sala estime fundada la queja, revocará el auto denegatorio, y mandará al tribunal sentenciador que expida la certificación de la resolución reclamada, y practique lo demás que se previene en los artículos 858 y 861. Cuando la queja no sea procedente, a juicio de la Sala, la desestimará con las costas, y lo comunicará al tribunal sentenciador, para los efectos correspondientes. Cuando resulten falsos los hechos alegados como fundamento de la queja, la Sala podrá imponer al particular recurrente, de forma motivada, una multa que podrá oscilar de 180 a 6.000 euros, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad, y teniendo en cuenta las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que se hubieran podido causar al procedimiento o al resto de partes procesales.
ante la falsedad de los hechos alegados en la queja, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el tribunal acordará dar traslado de la actuación realizada contra las normas de la buena fe procesal a los colegios profesionales competentes por, si pudiera proceder, la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria. Artículo 871. Contra la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, resolviendo la queja, no se da recurso alguno. Artículo 872. Derogado. Sección cuarta. De la interposición del recurso. Artículo 873. El recurso de casación se interpondrá ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los términos señalados en el artículo 859. Transcurridos estos términos sin interponerlo, o en su caso el que hubiese concedido la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 860, el secretario judicial dictará decreto declarando desierto el recurso, y quedará firme y consentida dicha resolución. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión. En los mismos términos podrán adherirse al recurso las demás partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 861. Artículo 874. Este recurso se interpondrá en escrito, firmado por abogado y procurador autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la potestad de presentarlo. En dicho escrito se consignará, en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad primero el fundamento o los fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivos de casación por quebrantamiento de forma, por infracción de ley, o por ambas causas, encabezados con un breve extracto de su contenido. Segundo, el artículo de esta ley que autorice cada motivo de casación. Tercero, la reclamación o reclamaciones practicadas para subsanar el quebrantamiento de forma que se suponga cometido, y su fecha, si la falta fuese de las que exigen este requisito. Con este escrito, se presentará el testimonio a que se refiere el artículo 859, si hubiese sido entregado al recurrente, y copia literal del mismo, y del recurso, autorizada por su representación, para cada una de las demás partes emplazadas. La falta de presentación de copias producirá la desestimación del escrito, y, en su caso, se considerará comprendida en el número cuarto del artículo 884. La adhesión al recurso se interpondrá en la forma expresada en los párrafos anteriores de este artículo. Artículo 875. Cuando el recurrente fuese el acusador privado, y el delito sea de los que pueden perseguirse de oficio, presentará su procurador, con el escrito de interposición, el documento que acredite haber depositado 12.000 pesetas en el establecimiento público destinado al efecto, debiendo consignarse tantos depósitos como acusadores recurrentes haya, a no ser que todos ellos hubiesen comparecido bajo la misma representación. Cuando el delito fuere de los que solo pueden perseguirse a instancia de parte, el depósito será de 6.000 pesetas. Cuando el recurrente fuese el actor civil, el depósito será de 7.500 pesetas. Cuando el recurso se interponga el último día, se considerará cumplido el requisito del depósito, si se acompaña al escrito el importe correspondiente en dinero de curso legal, y en el plazo de las 48 horas siguientes, se sustituye por el resguardo acreditativo de haber efectuado el depósito en el establecimiento destinado al efecto. Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o apareciese declarado insolvente total o parcial, quedará obligado a responder de la cantidad referida, si viniere a mejor fortuna, en la forma que dispone el artículo 857. Artículo 876. Cuando dentro del emplazamiento, o al día siguiente de la designación manifieste el procurador del recurrente su propósito de interponer el recurso, o el fiscal lo solicitare, se mandará por la sala abrir el pliego que contenga la certificación de votos reservados, y comunicarle con los autos a las partes. En otro caso no se abrirá hasta que el recurso sea interpuesto, y desde el día de su señalamiento, para la vista hasta su celebración lo podrán examinar las partes en la oficina judicial. Artículo 877.
Los recursos se numerarán correlativamente por el orden de su presentación, y del número que corresponda a cada uno, se dará certificación a la parte que lo pidiere. Se establecerá, además de la general, una numeración separada para los recursos interpuestos contra las resoluciones dimanantes de causas en que los condenados se hallen en prisión. Artículo 878. Transcurrido el término de emplazamiento sin que haya comparecido el recurrente en la forma que, según los casos, previene esta ley, el secretario judicial dictará, sin más trámites, decreto declarando desierto el recurso con imposición de las costas al particular recurrente, comunicándolo así al tribunal de instancia, para los efectos que procedan. Contra este decreto cabrá recurso directo de revisión. Artículo 879. El Ministerio Fiscal se ajustará, para la preparación e interposición del recurso, a los términos y formas prescritos en los artículos 855, 873 y 874, en cuanto le sean aplicables. Sección quinta, de la sustanciación del recurso. Artículo 880. Interpuesto el recurso, y transcurrido el término del emplazamiento, el secretario judicial designará al magistrado ponente que por turno corresponda, y formará nota autorizada del recurso en término de 10 días. Dicha nota contendrá copia literal de la parte dispositiva de la resolución recurrida, del fundamento de hecho de la misma, y del extracto de los motivos de casación prevenido en el número primero del artículo 874. Y en relación de los antecedentes de la causa, y de cualquier otro particular que se considere necesario, para la resolución del recurso. El secretario judicial entregará a las respectivas partes las copias del recurso. Artículo 881. Igualmente, el secretario judicial interesará el nombramiento de abogado y procurador, para la defensa del procesado, condenado o absuelto por la sentencia, cuando no fuese el recurrente ni hubiese comparecido. El abogado así nombrado no podrá excusarse de aceptar la defensa del procesado, como no sea por razón de alguna incompatibilidad, en cuyo caso se procederá al nombramiento de otro letrado. Artículo 882. Dentro del término señalado, para formación de la nota por el artículo 880, el fiscal y las partes se instruirán, y podrán impugnar la admisión del recurso o la adhesión al mismo. Si la impugnaren, acompañarán con el escrito de impugnación tantas copias del mismo cuantas sean las demás partes a quienes el secretario hará inmediatamente entrega para que, dentro de término de 3 días, expongan lo que se estime pertinente. Artículo 882 bis. En su escrito de interposición, el recurrente podrá solicitar la celebración de vista. La misma solicitud podrán hacer las demás partes al instruirse del recurso. Artículo 883. Formada la nota, se unirá al rollo, y pasaron los autos al magistrado ponente para instrucción, por término de 10 días. Previo informe del ponente, la sala dictará la resolución que proceda sobre la admisión o inadmisión del recurso. Artículo 884. El recurso será inadmisible primero cuando se interponga por causas distintas de las expresadas en los artículos 849 a 851. Segundo, cuando se interponga contra resoluciones distintas de las comprendidas en los artículos 847 y 848. Tercero, cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados, o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquellos, salvo lo dispuesto en el número segundo del artículo 849. Cuarto, cuando no se hayan observado los requisitos que la ley exige para su preparación o interposición. Quinto, en los casos del artículo 850, cuando la parte que intente interponerlo no hubiese reclamado la subsanación de la falta mediante los recursos procedentes, o la oportuna protesta. Sexto, en el caso del número segundo del artículo 849, cuando el documento o documentos no hubieran figurado en el proceso, o no se designen concretamente las declaraciones de aquellos que se opongan a las de la resolución recurrida. Artículo 885.
Podrá, igualmente, inadmitirse el recurso primero cuando carezca manifiestamente de fundamento. Segundo, cuando el Tribunal Supremo hubiese ya desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales. La inadmisión de recurso podrá afectar a todos los motivos aducidos, o referirse solamente a algunos de ellos. Artículo 886. Derogado. Artículo 887. La resolución se formulará de uno de los dos modos siguientes: primero, admitido y concluso para la vista o fallo. Segundo, no ha lugar a la admisión, y comuníquese al tribunal sentenciador, para los efectos correspondientes. Artículo 888. La resolución en que se deniegue la admisión del recurso adoptará la forma de auto, y se publicará en la colección legislativa, expresando el nombre del ponente. La resolución en que se admita no se publicará. Los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de las decisiones se limitarán a los puntos pertinentes a la cuestión resuelta. Cuando en una misma resolución se deniegue la admisión del recurso por alguno de sus fundamentos, y se admita en cuanto a otros, o cuando se admita el recurso interpuesto por un interesado, y se deniegue respecto de otro, deberá fundarse aquella en cuanto a la parte denegatoria, y publicarse en la colección legislativa. Artículo 889. Para denegar la admisión del recurso será necesario que el acuerdo se adopte por unanimidad. La inadmisión a trámite del recurso de casación en el supuesto previsto en el artículo 847.1.b podrá acordarse por providencia sucintamente motivada, siempre que haya unanimidad por carencia de interés casacional. Artículo 890. Cuando la sala deniegue la admisión del recurso y el recurrente haya constituido depósito, se le condenará a perderlo, y se aplicará por la sala de gobierno para atender exclusivamente con su importe a las necesidades imprevistas de la administración de justicia, de personal y material. Si el recurrente no hubiere constituido depósito por su pobreza o insolvencia, total o parcial, se dictará la misma resolución, para cuando mejore de fortuna. Artículo 891. Derogado. Artículo 892. Contra la resolución de la Sala, admitiendo o denegando la admisión del recurso y la adhesión, no se dará ningún otro. Artículo 893. Si a juicio de la Sala fuere admisible el recurso, y, en su caso, la adhesión al mismo, lo acordará de plano mediante providencia. La providencia en que se acuerde la admisión del recurso dispondrá igualmente que por el secretario judicial se proceda al señalamiento para la vista, en su caso. De no celebrarse vista, la Sala señalará día para el fallo. Si se decidiera la celebración de vista, el secretario judicial hará el señalamiento. Sección sexta, de la decisión del recurso. Artículo 893 bis. La Sala podrá decidir el fondo del recurso, sin celebración de vista, señalando día para fallo, salvo cuando las partes solicitaran la celebración de aquella, y la duración de la pena impuesta, o que pueda imponerse fuese superior a 6 años, o cuando el tribunal, de oficio, o a instancia de parte, estime necesaria la vista. El tribunal acordará en todo caso la vista cuando las circunstancias concurrentes, o la trascendencia del asunto hagan aconsejable la publicidad de los debates, o cuando, cualquiera que sea la pena, se trate de delitos comprendidos en los títulos primero, segundo, cuarto o séptimo del libro segundo del Código Penal. Artículo 893 bis b. Si la Sala hiciere uso de la facultad que le otorga el artículo anterior, dictará sentencia en los términos que prescriben los artículos 899 y 900. Artículo 894. Admitido el recurso y señalado día para la vista por el secretario judicial, se verificará esta en audiencia pública, con asistencia del Ministerio Fiscal y de los defensores de las partes. La incomparecencia injustificada de estos últimos no será, sin embargo, motivo de suspensión de la vista, si la Sala así lo estima. La Sala podrá imponer a los letrados que no concurran las correcciones disciplinarias que estime necesarias,
atendida la gravedad e importancia del asunto. En todo caso, la Sala acordará que el secretario judicial comunique dicha inasistencia al Colegio de Abogados correspondiente a efectos de la responsabilidad disciplinaria a la que, en su caso, hubiere lugar. Artículo 895. La Sala mandará traer a la vista los recursos por el orden de su admisión, estableciendo turnos especiales de preferencia para los comprendidos en el artículo 877. Si por cualquier causa no pudiese tener lugar la vista en el día señalado, el secretario judicial designará otro a la mayor brevedad, cuidando de no alterar en lo posible el orden establecido. Artículo 896. La vista comenzará dando cuenta el secretario del asunto de que se trate. Informará primero el abogado del recurrente, después, el de la parte que se haya adherido al recurso, y, por último, el de la parte recurrida que lo impugnare. Si el Ministerio Fiscal fuere el recurrente, hablará el primero, y si apoyare el recurso, informará a continuación de quien lo hubiere interpuesto. Artículo 897. El Ministerio Fiscal y los letrados podrán rectificar brevemente, por el orden mismo en que hayan usado de la palabra. El presidente, por propia iniciativa o a requerimiento de cualquier magistrado, podrá solicitar del Ministerio Fiscal y de los letrados un mayor esclarecimiento de la cuestión debatida, formulando concretamente la tesis que ofrezca duda al tribunal. No permitirá el presidente discusión alguna sobre la existencia de los hechos consignados en la resolución recurrida, salvo cuando el recurso se hubiere interpuesto por el motivo del párrafo segundo del artículo 849, y llamará al orden al que intente discutirlos, pudiendo llegar a retirarle la palabra. Artículo 898. Constituirá en la sala 3 magistrados, salvo cuando la duración de la pena impuesta, o la que pudiere imponerse, caso de que prosperasen los motivos articulados por las partes acusadoras, sea superior a 12 años, en cuyo caso, se formará por 5. Artículo 899. Concluida la audiencia pública, la Sala resolverá el recurso dentro de los 10 días siguientes. Antes de dictar sentencia, si la Sala lo estimare necesario para la mejor comprensión de los hechos relatados en la resolución recurrida, podrá reclamar del tribunal sentenciador la remisión de los autos, con suspensión del término fijado en el plazo anterior. También podrá el magistrado ponente, al instruirse del recurso, proponer a la Sala que la causa sea reclamada desde luego. Artículo 900. Las sentencias se redactarán de la manera siguiente. Primero, encabezamiento. Se expresará la fecha, el delito sobre que verse la causa, los nombres de los recurrentes, procesados y acusadores particulares que en ella hayan intervenido, el tribunal de donde proceda, las demás circunstancias generales que sirvan para determinar el asunto, objeto del recurso y el nombre del magistrado ponente. Segundo, antecedentes del hecho. Con separación se transcribirán literalmente los hechos declarados probados en la sentencia o auto recurrido, excepto aquellos que sean de manifiesta impertinencia, así como la parte dispositiva de la misma resolución. Tercero, motivos de casación. Se relacionaron los motivos de casación alegados por las respectivas partes. Cuarto, fundamentos de derecho. Separadamente se consignarán los fundamentos de derecho de la resolución. Quinto, el fallo. Artículo 901. Cuando la Sala estime cualquiera de los motivos de casación alegados, declarará haber lugar al recurso, y casará y anulará la resolución sobre que verse, mandando devolver el depósito al que lo hubiere constituido, y declarando de oficio las costas. Si lo desestimare, declarará no haber lugar al recurso, y condenará al recurrente en costas, y a la pérdida del depósito con destino a las atenciones determinadas en el artículo 890, o satisfacer la cantidad equivalente, si tuviese reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, para cuando mejore su fortuna. Se exceptúa el Ministerio Fiscal de la imposición de costas. Artículo 901 bis a.
Cuando la sala estime haberse cometido el quebrantamiento de forma en que se funda el recurso, declarará haber lugar a él y ordenará la devolución de la causa al tribunal de que proceda para que, reponiéndola al estado que tenía cuando se cometió la falta, la sustancia y termine con arreglo a derecho. Artículo 901 bis b. Si la sala estima no haberse cometido el quebrantamiento de forma alegado, declarará no haber lugar al mismo, y procederá en la propia sentencia a resolver los motivos de casación por infracción de ley. En todo caso, mandará devolver la causa al tribunal sentenciador. Artículo 902. Si la sala casa la resolución objeto del recurso a virtud de algún motivo fundado en la infracción de la ley, dictará a continuación, pero separadamente, la sentencia que proceda conforme a derecho, sin más limitación que la de no imponer pena superior a la señalada en la sentencia casada, o a la que correspondería conforme a las peticiones del recurrente, en el caso de que se solicitase pena mayor. Cuando la sala crea indicado proponer el indulto, lo razonará debidamente en la sentencia. Artículo 903. Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente, y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso. Artículo 904. Contra la sentencia de casación, y la que se dicte en virtud de la misma, no se dará recurso alguno. Artículo 905. Las sentencias en que se declare haber o no lugar al recurso de casación, se publicarán en la colección legislativa. Artículo 906. Si las sentencias de que se trata en el artículo anterior recayeren en causas seguidas por cualquiera de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, o contra el honor o concurriesen circunstancias especiales a juicio de la sala, se publicarán suprimiendo los nombres propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan dar a conocer a los acusadores y a los acusados, y a los tribunales que hayan fallado el proceso. Si estimare la sala que la publicación de la sentencia afecta al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, o a la propia imagen de la víctima, o bien a la seguridad pública, podrá ordenar en la propia sentencia que no se publique total o parcialmente. Artículos 907 a 909. Derogados. Capítulo 2. De los recursos de casación por quebrantamiento de forma. Artículos 910 a 933. Derogados. Capítulo 3. De la interposición, sustanciación y resolución del recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma. Artículos 934 a 946. Derogados. Capítulo 4. Del recurso de casación en las causas de muerte. Artículos 947 a 953. Sin contenido. Título 3. Del recurso de revisión. Artículo 954. 1. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes a cuando haya sido condenada una persona en sentencia penal firme que haya valorado como prueba un documento o testimonio declarados después falsos, la confesión del encausado arrancada por violencia o coacción, o cualquier otro hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que tales extremos resulten declarados por sentencia firme en procedimiento penal seguido al efecto. No será exigible la sentencia condenatoria cuando el proceso penal iniciado a tal fin sea archivado por prescripción, rebeldía, fallecimiento del encausado, u otra causa que no suponga una valoración de fondo. B. Cuando haya recaído sentencia penal firme, condenando por el delito de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto. C. Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. D. Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados,
hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal. 2. Será motivo de revisión de la sentencia firme de decomiso autónomo la contradicción entre los hechos declarados probados en la misma y los declarados probados en la sentencia firme penal que, en su caso, se dicte. 3. Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, y sus protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. En este supuesto, la revisión solo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de 1 año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido tribunal. Artículo 955. Están legitimados para promover e interponer, en su caso, el recurso de revisión, el penado, y, cuando éste haya fallecido, su cónyuge, o quien haya mantenido convivencia como tal, ascendientes y descendientes, con objeto de rehabilitar la memoria del difunto, y de que se castigue, en su caso, al verdadero culpable. Artículo 956. El Ministerio de Gracia y Justicia, previa formación de expediente, podrá ordenar al fiscal del Tribunal Supremo que interponga el recurso, cuando a su juicio hubiese fundamento bastante para ello. Artículo 957. La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará o denegará la interposición del recurso. Antes de dictar la resolución, la Sala podrá ordenar, si lo entiende oportuno, y dadas las dudas razonables que suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime pertinentes, a cuyo efecto podrá solicitar la cooperación judicial necesaria. Los autos en los que se acuerde la autorización o denegación a efectos de la interposición, no son susceptibles de recurso alguno. Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de 15 días para su interposición. Artículo 958. En el caso del número primero del artículo 954, la Sala declarará la contradicción entre las sentencias, si en efecto existiere, anulando una y otra, y mandará instruir de nuevo la causa al tribunal a quien corresponda el conocimiento del delito. En el caso del número segundo del mismo artículo, la Sala, comprobada la identidad de la persona cuya muerte hubiese sido penada, anulará la sentencia firme. En el caso del número tercero del referido artículo, dictará la Sala la misma resolución, con vista de la ejecutoria que declare la falsedad del documento, y mandará al tribunal a quien corresponda el conocimiento del delito instruir de nuevo la causa. En el caso del número cuarto del citado artículo, la Sala instruirá una información supletoria, de la que dará vista al fiscal, y si en ella resultare evidenciada la inocencia del condenado, se anulará la sentencia, y mandará, en su caso, a quien corresponda el conocimiento del delito, instruir de nuevo la causa. Artículo 959. El recurso de revisión se sustanciará oyendo por escrito una sola vez al fiscal y otra a los penados, que deberán ser citados, si antes no comparecieren. Cuando pidieren la unión de antecedentes a los autos, la Sala acordará sobre este particular lo que estime más oportuno. Después seguirá el recurso los trámites establecidos para el de casación por infracción de ley, y la Sala, con informe oral o sin él, según acuerde en vista de las circunstancias del caso, dictará sentencia, que será irrevocable. Artículo 960. Cuando por consecuencia de la sentencia firme anulada hubiese sufrido el condenado alguna pena corporal, si en la nueva sentencia se le impusiere alguna otra,
se tendrá en cuenta, para el cumplimiento de esta todo el tiempo de la anteriormente sufrida, y su importancia. Cuando en virtud de recurso de revisión, se dicte sentencia absolutoria, los interesados en ella, o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar según el derecho común, las cuales serán satisfechas por el Estado, sin perjuicio del derecho de éste de repetir contra el juez o tribunal sentenciador que hubieran incurrido en responsabilidad, o contra la persona directamente declarada responsable, o sus herederos. Artículo 961. El fiscal general del Estado podrá también interponer el recurso siempre que tenga conocimiento de algún caso en el que proceda, y que, a su juicio, haya fundamento bastante para ello, de acuerdo con la información que haya practicado,